Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de los fans del cómic donde los fanáticos son los protagonistas. Como observarán, el día de hoy estoy solo, estoy grabando este episodio en solitario, ya que he tenido algunos conflictos de tiempo y he iniciado algunos proyectos, tengo nuevos compromisos y bueno, no me he podido organizar con mis amigos para grabar todos juntos. Eso no quiere decir que ya no vayamos a grabar juntos, simplemente por algún par de capítulos vamos a estar trabajando de esta manera. El motivo es que no quiero pues, presionarlos y tenerlos que hacer a abrir tiempo cuando ellos tienen otros compromisos, por lo que estaremos grabando un par de episodios de momento así nada más. Y bueno, al estar yo solo, el episodio va a ser corto, pero vamos a ir a lo que tenemos que ir nada más y no vamos a darle tantas vueltas al asunto. Entonces, quiero empezar hablando de los primeros dos episodios de She-Hulk. No hablamos del primero en un capítulo individual porque creo que es muy poca información o tal vez también es mucha información, pero creo que lo podemos resumir bastante bien en un solo capítulo, esos dos episodios. Y bueno, en el primer episodio creo que sí empieza un poquito rápido, ¿no? La serie se siente bastante rápida, creo que va avanzando bastante rápido. Y está bien, se entiende porque es un personaje que tiene cierta relevancia dentro de Marvel en general. Entonces es entendible el por qué hayan trabajado el primero y el segundo capítulo con bastante velocidad. Y aparte que los capítulos son un poco cortos, ¿no? A veces estamos acostumbrados a capítulos de 50 minutos y estos no son de 50 minutos, ¿no? Son de un promedio entre 20 y 25 minutos. No me he percatado bien del tiempo, pero son cortos. Y sin en cambio, no creo que le haga falta más tiempo a los episodios. Sí sientes que son cortos, pero sabes que van a salir más episodios y vas a tener más historia. Y creo que cuentan lo que tienen que contar sin meternos escenas extra o sin meternos cosas que no necesitamos. Eh, Sin saber, ¿no? Porque yo tengo la idea de que She-Hulk ya estaba bastante avanzada antes de que se estrenara Miss Marvel. Creo que se dieron cuenta que había un problema ahí con respecto a las escenas que estaban un poquito de más. Y se notaba esta como pérdida de tiempo y que a veces te sobraban, ¿no? Estos minutos extra en cada episodio y metías escenas que no tenían ningún sentido. Pero aquí en She-Hulk parece que no. Sí hay algunas escenas que ciertamente no son tan importantes para la trama, pero tampoco están de más. Tienen algo. Siempre aportan algo a la historia al final de cuentas, ya sea de manera cómica o de manera en cuanto al desarrollo del personaje o entender al personaje, ¿no? Que en este caso es Jennifer Walters. Bueno, hay algunas cosillas ahí que parecen un poquito extrañas, podríamos decirlo. Y podría ser el cómo se transforma Jennifer Walters o cómo es que eh, obtiene esa radiación gamma, ¿no? Y uno pensaría que es una manera un poquito absurda y que hace ver, ¿no? Que es muy peligroso ahora encontrarte con la versión humana de Bruce Banner, ¿no? Porque cualquiera que le saque sangre puede tener acceso a, a este poder, ¿no? De convertirse en un Hulk. Pareciera en primera vista que así es. Igual y después nos sacan, no, pues es que tal vez es por el ADN y porque eres mi familiar y por eso es que eres un Hulk y no eres una abominación. Pero de primera vista parece que es por eso, ¿no? Que simplemente con estar expuesto sangre y con sangre de Bruce Banner, en este caso, pues convertirte en un Hulk. Y por eso es que es tan peligroso, ¿no? Encontrarte en la calle y decir, ¿sabes? Le saco sangre y ahora soy Hulk. ¿Y por qué tantos años el gobierno no pudo sacarle sangre cuando en un accidente tan sencillo logra sacarle sangre y a ver, hay una nueva Hulk? Pero recordemos que tampoco es tan complejo el origen de She-Hulk en los cómics, ¿no? Porque hablamos de que es una transfusión de sangre porque ella tiene un accidente y bueno, necesita esa sangre y parece que Bruce es el único que le puede dar esta transfusión y bueno, obtiene también los poderes
Hulk, ¿no? Como le dicen en España. Pero vamos a decirle She-Hulk, ¿no? No vamos a meternos en embrollos y en rollos. Y sí, eso es como que algunos comentarios, ¿no? Que escuché de tal vez de personas que no conocen mucho el origen de She-Hulk en los cómics y dicen que se me hace un poco absurdo, ¿no? Y qué tan peligroso es encontrarte Bruce Banner y que simplemente con tener contacto sangre con sangre te puedes convertir en Hulk. Y sí, ciertamente es muy peligroso y tiene mucho sentido el comentario, ¿no? Y de ahí parte el por qué Hulk mucho tiempo se mantuvo así, ¿no? O más bien Bruce decidió unir estas dos personalidades de Hulk y dejarlas en esta forma, ¿no? De digamos, en Hulk, pero con la personalidad de Banner, porque podemos entender que con la diferencia de She-Hulk es que aquí hay dos personalidades, ¿no? Y en She-Hulk no, es Jennifer y Jennifer nada más. Y en el otro es Bruce y Hulk. Entonces es un poquito más complejo la conexión entre Bruce y Hulk y nos da a entender que no siempre, no desapareció para siempre, ¿no? Por ahí debe andar Hulk escondido tal vez o de alguna manera apagado dentro de la mente de Bruce. Ahora creo que en el primer episodio es lo más relevante, ¿no? El origen de Jennifer y cómo es que ella obtiene prácticamente el control total desde un inicio. Al parecer, la primera parte de su transformación tiene como un arranque y parece que no tiene control, pero sí, podemos ver que sí lo tiene y con un par de días o semanas en estar con Bruce ya tiene control completo de su transformación y puede y destransformarse a voluntad. Y es algo que probablemente a Bruce le debió haber causado mucha envidia, ¿no? Porque él batalló muchos años con esta situación en donde a veces no controlaba su transformación y un simple enojo, un simple momento de estrés hacía pasarlo un momento desagradable en donde había destrucción segura y tenía persecución por el ejército por tantos años, entonces sí debe haber tenido cierta envidia Bruce con respecto a esta parte distinta con Jennifer, pero bueno, es parte del personaje, ¿no? Y es la valía y la importancia que le da y uno de los motivos del por qué en los cómics She-Hulk a veces era más solicitada por los Avengers que el propio Bruce, ¿no? Pues puesto que ella tenía control de su fuerza y de su personalidad como She-Hulk, lo que Bruce no tenía. Entonces era un poquito menos riesgoso tener un elemento que con la misma fuerza, con la misma capacidad destructiva, pero que tuviera control de ella, ¿no? A tener a alguien que tuviera una fuerza en momentos incontrolable y peligrosa. Y el contexto con respecto al primer capítulo, como lo fui sintiendo, la verdad es que cuando se denominó que iba a ser una serie de comedia, me dio miedo el pensar que pudiera estar muy cargada, estilo Ragnarok o estilo Thor, Love and Thunder, ¿no? Y un poco más, porque dijo, ok, si me estás diciendo que es la primera comedia y tenemos de referencia estas dos películas y entre muchas otras que también hay de comedia en Marvel, por nombrar Iron Man o otro tipo de película dentro del UCM, me hizo pensar, ok, entonces va a tener más comedia o de qué estamos hablando. Pero no, se entiende más el género por cómo va, porque algunas cosas como que se van preparando y tiene ciertos tintes de comedia y no es contar chistes por contar chistes, ¿no? O que el personaje esté diciendo chistes en cada momento, como lo hace Thor en algún momento en su película, ¿no? Alguna escena para recordar de Thor es, por ejemplo, cuando está con Gore y le pide la Stormbreaker y Thor le dice que se arregle los dientes. O sea, él está contando chistes en situaciones complicadas, ¿no? Como lo haría probablemente Spider-Man o Deadpool. Pero no, o sea, simplemente aquí la comedia está basada en la personalidad del personaje, en las situaciones, en los escenarios que se están viviendo dentro de cada capítulo. Y eso está bien, porque entiendes que sí es una serie de comedia, pero bien armada. Y no es una película o una serie que da risa, pero no es de comedia.
Sí se entiende la diferencia y se siente bastante ligero. De hecho, no sientes tanto que sea de comedia porque está bien armado y está bien planeado y planteado todo. Y lo sientes bastante bien. Lo que sí es que parece que la serie va a tener una carga importante de personajes que rodean al UCM en general, no solo a She-Hulk. O sea, hablaremos de varios personajes que incluso no han tenido una relación directa con Hulk, sino con otros Vengadores o con otros personajes del UCM. Y va a estar interesante esta parte y no sé si sea un problema a futuro, ¿no? El que haya una carga tan importante de personajes por el hecho de que muchas personas no sabrán quiénes son, ¿no? Y con esta entrada, ¿no? A nuevos personajes, porque no todos van a ser antiguos, sino otros van a ser nuevos, entonces como que a veces no entiendes el contexto de quiénes son. Y estoy seguro que mucha gente que vio el primer episodio y el segundo ya, y vio esta intervención de Titania en el juzgado, ¿no? En el juicio donde interviene Jennifer, estoy seguro que mucha gente no sabe quién es Titania. Y sobre todo si la serie no te explica quién es Titania, ¿no? Simplemente te ponen la influencer Titania y dices, ok, ¿quién es Titania? Entonces, digamos que los fans del UCM que no conocen de cómics, hay algunos personajes que los van a pasar por encima y no van a saber quiénes son, mucho menos si la serie te los explica. Y no digo que la serie tenga que explicar el origen de cada personaje que aparece o que tenga que decir quiénes son cada que aparece un nuevo personaje, porque eso le quita tiempo a la historia principal. Simplemente siento que puede ser un conflicto para algunas personas que no conocen estos personajes, porque no se lo van a contar ni les van a explicar, simplemente van a explicar la historia de personajes relevantes e importantes, como el caso de Emil Blonsky, ¿no? Que muchas personas no toman en consideración la película de Incredible Hulk como parte del UCM por el hecho de que fue interpretado Bruce Banner por Edward Norton y no por Mark Ruffalo. Entonces, para muchas personas no les ha quedado claro, o más bien no tienen la idea precisa de que es el mismo Hulk, ¿no? O es la misma historia. No les ha encuadrado eso. Entonces, tal vez ven al actor de Emil Blonsky y dicen, oye, este no es el que salió en la otra película de Hulk, que donde era ese monstruo y acá y así. Entonces, aquí es cuando deberían poder saber, es el mismo, es Abominación. Es la Abominación de Incredible Hulk. Pero de cierta manera sí te dan un contexto un poquito breve, pero sí te explican de alguna manera quién es la Abominación durante el capítulo. Y te dicen que quiso matar a Bruce, que era un soldado, que fue experimento también con el soldado, el suero del super soldado. Y eso también intervino con la exposición a la radiación gamma y por eso se volvió una abominación y no un Hulk 2.0, ¿no? Por eso tuvo estas alteraciones un poquito más feas, ¿no? Y el porqué del nombre abominación y no otro nombre. Pero sí queda como un poquito preocupante, bueno, de mi parte, lo que pueda pasar con estos personajes nuevos. Ahora quiero platicar de algo importante en el segundo capítulo. Y esto se notó desde el primero, cuando viene la escena del accidente donde Bruce está transformado en su forma humana con este dispositivo nuevo. Él diseña y sigue siendo prototipo. Em, Vemos bueno, Jennifer se desvía porque ve una nave de frente. Cuando apareció esta nave, todo el capítulo se engloba en lo que pasa con Jennifer y Bruce y te olvidas de la nave, ¿no? Y parece que es algo importante. Más bien yo me quedo pensando todo el capítulo en la nave, de quién es la nave, de qué es la nave, por qué apareció una nave ahí. Y me vino a la mente los Skrull, me vino a la mente los Kree, y se me olvidó lo más importante y lo más obvio, que era una nave de Sakaar,
que sí se distinguen mucho estas naves de sacar con las naves de, por ejemplo, los Guardianes o lo de los Nova Corps o de cualquier otra civilización. Se distingue bastante la nave de sacar. Tienen como esta peculiaridad circular al frente. Y no pensé en sacar, y que era lo más obvio, ¿no? Porque tenía relación con Hulk. Entonces, en el segundo capítulo, cuando Jennifer le habla a Hulk y Hulk está en la nave de sacar y se dirige a, muy probablemente a sacar, me explotó la cabeza porque yo soy de estas personas que cree que Planet Hulk había sido desaprovechado, ¿no? Que no vimos esta faceta del Hulk gladiador tan buena y tan interesante que hubiésemos querido ver tal vez en la pantalla grande o explorada como una serie, como lo están haciendo ahora con estos personajes nuevos. Hubiese quedado muy bien, hubiese sido una buena historia, ¿no? Simplemente vimos una pelea con Thor y tampoco fue la gran cosa, ¿no? Fue como, ok, ahí tenemos la armadura y demás, ¿no? Pero no fue gran cosa como lo es probablemente, lo sería, hubiese sido o lo es en los cómics. Eh, entonces, yo siempre tuve que dar esas dudas porque si no sé si recuerdan en Thor Ragnarok, cuando está el Coliseo en Sakar, se ven varias cabezas de campeones, ¿no? Vemos hasta arriba la de Hulk, pero también vemos la de Beta Ray Bill. Y no hemos visto nada de Beta Ray Bill durante el UCM. Entonces, el ver la cabeza de Beta Ray Bill nos da a entender que ya estuvo ahí, que ya fue un gladiador. Y si ya no es el campeón, significa que fue derrotado por Hulk o salió antes de Hulk. Eh, entonces, si Hulk está regresando a sacar, podemos tener una adaptación más precisa de Planet Hulk. Muchas personas apuntan a que se pudiera venir una adaptación directamente de War Hulk. Entonces, nos saltaríamos Planet Hulk y daríamos por hecho que pasaron cosas antes de Thor Ragnarok con Hulk. Pero a mí me gustaría, bueno, es algo que a mí me gustaría y creo que sería bastante atractivo una serie de Planet Hulk, ¿no? O sea, relatando hechos de Planet Hulk. No importa que sean en el pasado o sean nuevos, pero tiene más sentido que sean en el pasado. Una serie de Hulk, no de Banner, de Hulk en donde él se vuelve un gladiador, él probablemente forma una familia, no lo sé, eh, diferentes cuestiones en la relación de Hulk y de cómo va evolucionando como gladiador, cómo es que se vuelve campeón. Y sería muy, pero muy interesante una pelea con Beta Ray Bill, en donde se vea bastante el poder de Hulk. Porque sabemos que por los derechos que tiene Universal sobre el personaje de forma cinematográfica, pues Marvel no ha trabajado mucho de manera individual sobre el personaje. Lo que ha provocado que, pues, prácticamente en sus apariciones o en sus momentos de ira siempre se ha derrotado fácilmente fácilmente porque muestran cierta complejidad para derrotarlo, pero al final es derrotado. La única vez en donde sí se ve como mm, una fuerza imparable y muy fuerte dentro del UCM, ya en unión con los Vengadores, es en Avengers 1. Y después no lo volvemos a ver en ese término tan fuerte, ¿no? En Age of Ultron pareciera que también es una fuerza imparable, pero lo vence muy fácilmente un Tony Stark con una Hulkbuster. Y parece que tiene ciertas complicaciones, pero recuerdas que es Hulk y dices, ok, no fue tan difícil. Y con Thanos lo volvemos a ver y dices, no fue tan difícil. Y Thor también lo derrota y dices, no fue tan difícil. Entonces, ciertamente Hulk ha tenido como una decadencia, ¿no? De poder o de fuerza a lo largo de sus apariciones en el UCM. Y muchas personas por eso les gustaría que regresara el Hulk de Incredible Hulk, ¿no? De Norton. No que regresara el banner de Norton, pero sí su Hulk.
donde sí se veía una fuerza aplastante y dominante sobre sus enemigos, ¿no? O sobre las amenazas a las que se enfrentaba y que parecía bastante fuerte. Entonces, el promover o el pensar en una serie como Planet Hulk, en donde desarrolles estas peleas, estas batallas o eh, este tiempo en el que el Hulk fue muy dominante sobre varios campeones o varios gladiadores, estaría muy bien, estaría muy bien. Y eso te da el pie a poder relatar una buena historia de World War Hulk. Estaría muy bien. Imagínate desarrollar eso con estos nuevos personajes que se están desarrollando en el UCM y tener enfrentamientos con ellos en la Tierra o en otro planeta, pero donde veamos realmente una fuerza aplastante de Hulk y veamos una amenaza a nivel Vengadores extrema, estaría muy bien. En los cómics, World War Hulk es una historia bastante buena porque pelea directamente contra los Illuminati, ¿no? Y pareciera que él quiere acabar uno por uno con ellos porque él sabe quiénes son. Y cuando él viene regresando a la Tierra, con el primero que se encuentra es con Black Bolt en su base, ¿no? En la Luna. Y tiene una batalla bastante fuerte, pero termina venciendo Hulk, ¿no? Pareciera que la fuerza de Hulk es demasiado fuerte por la furia que lo viene persiguiendo, ¿no? O viene encarnando dentro de él por toda la situación en la que le hicieron vivir los Illuminati y que él tenía la idea de que ellos fueron los culpables de la muerte de su familia. Y sobre todo sabiendo que Hulk nunca fue del todo querido en la Tierra y estando en un planeta en donde sí era querido, en donde organizó prácticamente una liberación del pueblo y formó su familia y era un líder, una especie de líder. Bueno, la verdad es que le roben todo eso, pues molestaría a cualquiera. Entonces él regresa con toda esa furia para vengarse y acabar con todo lo que le quitaron su felicidad y su paz. Mata a algunos que otros héroes y los vence de manera bastante fuerte, ¿no? Y tenemos que ver un enfrentamiento entre Hulk y Sentry, en donde es una batalla bastante descomunal, en donde los dos terminan casi muertos, ¿no? Por así decirlo, pero donde al final Sentry sale vencedor y puede terminar con la amenaza que es Hulk. Y además, ¿no? Viene la resolución del problema en donde se entera que no perdió todo eso a causa de los Illuminati, sino a causa de uno de sus propios compañeros, ¿no? O de sus propios sirvientes o escuderos, por así decirlo, en el planeta en el que él estaba. Entonces, una historia de este nivel y ver a un Hulk en su máximo poder, digamos, de fuerza, ¿no? No en el máximo poder de inteligencia, porque vemos que vemos a Smart Hulk, que es bastante útil, por así decirlo, porque es muy inteligente, porque tiene, bueno, el intelecto de Banner probablemente y la fuerza de Hulk, pero es controlado, ¿no? Él mismo, su moral está más activa, su ira está más relajada, él tiene control sobre esta fuerza. Y cuando viene Hulk, en su forma de Hulk, con la personalidad de Hulk, y tiene desatadas toda esta furia, pues sí es una fuerza más temida. Entonces se planteó algo interesante en ese segundo capítulo, cuando vemos a Hulk yendo a lo que muy probablemente es sacar. Y eso también nos da a entender que, por ejemplo, Emil Blonsky ya no va a ser un villano de Hulk directamente. Si Emil Blonsky sigue siendo un villano, va a ser un villano de She-Hulk ahora, ¿no? Parece que como que va a venir el delegar ciertas responsabilidades a Jennifer Walters y también se entiende el por qué se empezó a desarrollar el personaje rápido, ¿no? Porque parece que ya va a tomar el lugar sí o sí de Hulk en los eventos importantes de los Vengadores, ¿no? Digamos que ya es una Vengadora de cajón
ya tiene el pase prácticamente asignado sin que ella lo tenga que pedir. Porque Hulk no va a estar, otra vez no va a estar. Y tiene mucho sentido porque parece ser que no en mucho tiempo Marvel va a poder recuperar los derechos cinematográficos de Hulk, que los tiene Universal. Entonces por eso están planteando estrategias, ¿no? Historias. Sobre todo si vas a despedir a un actor como Mark Ruffalo, tienes que hacerlo de alguna manera importante, como lo hiciste con Iron Man, como lo hiciste de alguna manera con el Capitán América, como lo hiciste con Black Widow, que le diste su propia película, que no es la gran cosa, pero al final es como un reconocimiento, ¿no? A la trayectoria de la actriz con el personaje. Y le dice su propia serie a Hawkeye, que también pronto se va a ir despidiendo. Y lo más seguro es que también lo terminen haciendo con Doctor Strange en algunos años. Y como lo van a hacer con los Guardianes de la Galaxia muy pronto. Mark Ruffalo también se merece una despedida y una exploración al personaje de manera importante, ¿no? Donde se sobresalga su actuación y por lo que se ha reconocido al personaje o por lo que mucha gente lo conoce realmente, que es por su fuerza descomunal y por esta forma en representar una amenaza. Entonces estaría muy agradable ver una historia así. Y como digo, muchos de los villanos probablemente que tuvo Hulk, que realmente son muy pocos en lo que va del UCM, que conocemos, no quiere decir que no haya tenido más, porque ahí como que quedó en el aire la parte de que si hay un líder, no hay un líder, si está el líder o no. No está muy claro porque no ha habido una aparición nueva, pero sí decimos que el Hulk de Incredible Hulk es el mismo que el de Avengers, simplemente cambiaron el actor, pues debería haber un líder, ¿no? Entonces tendríamos que dejar ahí también que hay un líder y probablemente salgamos otros villanos, no sé, el hombre absorbente, este, no sé qué otros villanos podrían ir metiéndole a Hulk, pero muchos con respecto a esta parte de la energía gamma, ¿no? Dudo mucho, por ejemplo, que haya un Red Hulk, puesto que ya falleció el actor que interpretaba al General Ross. Es complicado, ¿no? Que veamos una adaptación de Red Hulk. Eh, no descartaría un She-Red Hulk. Eso no estaría descartado, ¿no? Podríamos tener el regreso de Betty Ross, pero encarnando a She-Red Hulk estaría bastante interesante, sobre todo que tienes que darle pues una gama de villanos a She-Hulk, entendiendo que probablemente le hagan películas y si la serie tiene éxito, probablemente no sean películas y le hagan temporadas, ¿no? Más temporadas. Pareciera, ¿no? Que Marvel no se está enfocando en hacerle nuevas temporadas a sus series. Son pocas las que tienen esta ideología de poder hacerles nuevas temporadas. Yo creo que es más con otro tipo de personajes que no tienen tanta relevancia con respecto a los Vengadores o un papel importante, ¿no? Que se debe explorar más en una película o darle más eh, popularidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo, por ejemplo, veo una segunda temporada de Moon Knight, una de Hawkeye, obviamente ya interpretada por Kate Bishop, otra temporada, bueno, ya como vieron, la temporada de Loki, que Loki ya es como que la historia ya no está basada en el 616 sino ya en otro universo, o sí, pero está como en otro ambiente diferente, ¿no? Como en otra línea diferente, entonces se entiende el por qué sea una temporada nueva, y van a sacar series de producto de series como Echo, ¿no? Que proviene de Hawkeye, y le van a sacar una serie como Agatha, que proviene de WandaVision, entonces de algunas series van a provenir otras series. Y como lo va a hacer Daredevil con She-Hulk, que sabemos que en Australia es que va a tener participación Daredevil. Y pronto vamos a ver una serie de Daredevil en un par de años. Entonces, creo que She-Hulk puede tener esta parte de tener películas y no series. Una trilogía,
Pero creo que está bastante acertado el tener la elección de desarrollar al personaje en una serie y darle un poquito más de contexto en la relación y la forma de ser, ¿no? Y la personalidad. Creo que encaja bastante bien y queda bastante bien. Y bueno, por ahí dentro de las cosas importantes que se vieron en el capítulo 2 también se destaca que cuando Jennifer Walters está buscando empleo en su computadora, vemos como estos anuncios típicos que aparecen en internet, ¿no? Que te ponen ciertas noticias y a veces son fake news o a veces sí son noticias, pero alteradas, ¿no? Recordemos que siempre es como una historia, ¿no? Un ejemplo. Dice, Chicharito firma con nuevo equipo en México. Ojo, no es Chivas, ¿no? Y te ponen así, te dicen, oh, ¿con quién se vino? El Pumas, Cruz Azul. Es un ejemplo, deportivo. Entonces tú entras a la noticia y te aparece, no, Chicharito firmó con la marca deportiva Puma, porque ahora ha dejado Adidas. Y entonces, ok, no me interesa tanto, no tiene nada que ver con un equipo de fútbol, él va a seguir jugando en Estados Unidos, no viene a Chivas, o sea, pero no viene ningún otro, o sea, es una marca deportiva que no tiene nada que ver. Y dices, ok, me lo comí, pero me dio interés y lo vi. Entonces puede que sea un gancho ahí, tampoco podemos emocionarnos tanto, pero tampoco podemos dejarlo de lado. Y una de las noticias que aparecía ahí al lado es hombre con garras pelea en un bar. Y dices, oh, a ver, hombre con garras. Hombre con garras. A ver, no hay muchos hombres con garras en Marvel, ¿no? Y mucho menos que no sea famoso. Entonces, rápidamente piensas en Wolverine. Pero ahí es cuando entra en conflicto, ¿no? Y es cuando digo, creo que debo dejar y abandonar las teorías. Porque si empiezan a introducir de esta manera los mutantes y me dices que Wolverine siempre estuvo en el UCM y que de repente apenas empezaron a aparecer los mutantes y que nadie en su vida había escuchado hablar de un mutante hasta ahora, híjole, sí me causa un cierto conflicto, ¿no? Porque los mutantes no es, ¿cómo decirlo? No son zombies, ¿no? O sea, no es el COVID. Las mutaciones en el UCM no es el COVID, no es una enfermedad nueva. O sea, es una alteración genética de mucho tiempo. O sea, hablamos de personajes que tuvieran participación en eventos de la historia de Marvel desde hace mucho tiempo. Y uno de ellos es Logan. O sea, Logan nació en el 1800 y tanto. O sea, él participó en las dos guerras mundiales y él es más grande que Capitán América. Y recordar que cuando él obtiene las garras de Adamantium, no es nada más porque sí y ya, sino viene precedido de un número de experimentos que se han realizado después del éxito del suero del supersoldado con el Capitán América. Entonces recordemos que el gobierno de Estados Unidos en Marvel siempre ha tratado de crear este famoso supersoldado, ¿no? Entonces, al no tener ya al Capitán América, pues buscan variantes y tratan de replicar el éxito con otras fórmulas. No siempre, ya no tienen el suelo supersoldado, pues buscan otras fórmulas. Entonces se van numerando los experimentos y las armas, porque esos sujetos de prueba los denominan armas. Entonces recordemos que Logan es denominado el Weapon X. Que el Weapon X por el número romano X, que significa 10, que es el arma 10. Pero es con base al Capitán América. O sea, hablamos de que vinieron varios experimentos antes que Wolverine y él llegó el 10, pero es precedido de la búsqueda del nuevo supersoldado para el gobierno. Entonces, viene esta parte interesante ahí, en donde cómo explicas la ausencia de estos mutantes, ¿no? De estas personas. Y que no todos los mutantes son superhéroes, sino algunos son personas comunes que empiezan a tener estas destellos de su poder o de sus habilidades que tienen
de forma natural porque es una raza que empieza a surgir desde hace mucho tiempo atrás y se empieza a notar, ¿no? Y incluso empiezan a tener esta parte de discriminación por la gente, por el hecho de ser diferentes a ellos. Entonces, los mutantes constantemente están luchando en una cuestión social, ¿no? De adaptación y de aceptación, en donde no podemos ocultarla por bastantes años, ¿no? Hablamos de más de 12 años o de más de no sé cuántos años, la verdad es que estoy un poquito perdido ahorita. Eh, ¿Qué? Hablamos de 14 años. O sea, 14 años que lleva el UCM y que no has hablado de los mutantes en todo este tiempo. La verdad es que me suena un poco ilógico. Y me suena un poco más ilógico que digan que Logan o que la historia, por ejemplo, las películas de X-Men Nueva Generación, se vayan a ser los mismos actores y se toman la historia de tal cual. Porque tampoco puedes ocultar en esas películas la no participación de los Vengadores o de otros personajes. Entonces, eso me dejó un poquito confundido y yo espero que sea un poquito más este tipo de fake news, como les di el ejemplo hace un rato con el Chicharito, que parece tonto, pero espero que sea más así. Pero también descarta esa idea un poco la noticia de abajo, ¿no? Cuando habla de en qué momento apareció un hombre gigante en el plan, en el medio del mar, ¿no? Y hablamos de este celestial, ¿no? Que aparece en los Eternals. Recordemos que lo petrifican y cortan el nacimiento de este celestial, por lo que se queda la estatua ahí y pareciera que nadie lo notaba. O sea que vemos esta historia, ¿no? O esta noticia ahí pequeña junto a las oportunidades de trabajo de Jennifer Walters. Entonces se empieza a barajear el asunto de las ideologías, de las teorías y cómo él va a manejar Marvel. Y es el por qué les comentaba yo de que existen muchos personajes, ¿no? Muchas eh, ideas, ¿no? De que van a aparecer muchos personajes en la historia o en la serie. Incluso Ghost Rider. Y mucha gente ni siquiera notó que hay una pequeña referencia a Ghost Rider y como hablábamos más adelante de la aparición muy probable de Daredevil y de otros personajes. Entonces se viene complicando para la gente que conoce de cómics o de historia, se viene complicando un poco, ¿no? Esa cuestión de la historia. Y no digo que esté mal, al contrario, está bien, es lo que hace Marvel y lo hace al propósito para mantenerte enganchado, ¿no? Y para que tú estés pendiente de lo que va a salir en el próximo capítulo y de lo que se va a ver en lo siguiente y después de la serie que viene y que quiero que me expliquen esto. Entonces es una manera de mantenerte enganchado y y lo sabes. Es un recurso bastante bien ejecutado y siempre logra tener éxito. En la manera en que lo trabajan termina teniendo éxito y no sé si decirlo se agradece o no, pero, pero al final ahí está. Y tenemos que disfrutarlo de alguna manera o aceptarlo y saber cómo sobrellevarlo. Y no choquearte y quedarte toda la noche pensando ¿y por qué va a aparecer? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué hicieron esto? Sino más bien decir ok, vamos a esperar qué van a hacer y vamos a ver cómo los van a introducir a estos personajes a la historia del UCM que ya va corriendo en más de 14 años. Y bueno, recordemos que no solo son 14 años, no son 14 años de películas en el UCM, pero recordemos que el Blip nos mandó 5 años en el futuro, entonces digamos que estamos por ahí del 2023, 4 en el UCM probablemente, o no sé cómo está el asunto ahí. Y la verdad es que eso no lo he, tal vez sí lo sabía, pero no lo recuerdo ahora mismo cómo está la situación, pero tenemos una diferencia de 5 años. Entonces van más de 14 años o no creo que vaya menos. Pero aún así, entonces tenemos que entender por qué algunos personajes no están y se empieza a hacer un poquito complicado la justificación de la ausencia de algunos. Y bueno, no destacar más, creo que esta parte de que Jennifer va a ser pues abogada de personas, de super personas, ¿no? No quiere decir que sean héroes todas. Vemos el caso de Emil Blonsky. Entonces va a estar un poquito interesante.
Y eso provoca que vengan nuevos personajes, que tengan que traer personajes con poderes. No hay forma de meter casos con los personajes que ya conocemos y acabarte la historia y los recursos. Tienes que traer nuevos personajes para darle frescura a la serie y entender un poquito más el contexto de la necesidad de esta abogada nueva. Y me agrada la historia, la verdad es que me está gustando. No sé si es el efecto post Miss Marvel, que me desagradó tanto y esta no sea tan buena, pero el tener una comparación con la anterior me esté pareciendo muy buena esta. Pero de momento me parece buena, me está gustando, es entretenida, es importante, tiene estos guiños que te mantienen al tanto y te mantienen pegado a la serie. Entonces, me gusta esta parte de que nos ponen a pensar, nos ponen a rodar la cabeza y nos ponen a crear teorías que no tienen ni sentido, a veces no tienen pies ni cabeza, pero suenan muy lindas. Entonces, eso es lo que yo quería notar y platicar con ustedes, compartir lo que yo estaba presenciando en esta serie y lo que a mí me había agregado y también agradado e incomodado. Entonces, sin nada más que agregar de nadie más, porque solo estoy yo, eh, me despido de ustedes y les doy muchas gracias por haberme acompañado en un episodio más. Y esperemos vernos pronto en un siguiente capítulo para hablar de un capítulo más de She-Hulk o dos capítulos más de She-Hulk. Así que cuídense mucho y muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos en Spotify, en YouTube y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos. Cuídense y recuerden que esto es los fans del cómic donde los fanáticos son los protagonistas. Hasta luego.